Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Habemus Papa Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Bergoglio, hay Papa argentino y se va a llamar Francisco y se le pone la piel de gallina cuando lo anuncia. Bergoglio from Argentina. Il nome do Papa è Francisco. Il nuovo Papa è un argentino. Si chiamerà Francesco, bisogna dire che sicuramente non era. Vi ringrazio l'accoglienza. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Ahí está Jorge Bergoglio dando la bendición Urbi et Orbi, esa bendición que nos alcanza a todos y a todos los cristianos del mundo. Buonanotte e buon riposo. Dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tuyos somos, nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Se alcanza por un hermano perdido. Amigos, buen sábado para todos. Y hoy, obviamente, un programa distinto. No es como habitualmente lo hacemos, ¿no es cierto? Un programa que nos llega a todos profundamente y sin lugar a dudas con una pérdida muy importante para todos los argentinos, pero para toda la humanidad. Se nos fue esta semana, el día lunes, quien lo dice, el padre Jorge Bergoglio para la Argentina, pero el Papa Francisco para todo el mundo. Este hombre que representó a la Grey Católica y que llevó 12 años de papado en Roma, el Papa número 266, y que ha llevado un trabajo muy importante con una propuesta muy abierta para el diálogo y también obviamente para las otras religiones mundiales. Una interculturalidad, en este caso, entre países y el planeta en sí. Así que hoy vamos a tener un programa especial. Va a ser un programa distinto. Hemos comenzado recordándolo
al Papa Francisco cuando lo habían elegido como sumo pontífice. Así que bueno, hoy un programa distinto, la música va a ser distinta, ya les vamos a ir contando porque tenemos un móvil en directo desde la Plaza de Mayo. Así que tenemos un móvil en directo, ya les voy a estar contando. Y qué buen título, qué buen tema, con este coro tan particular, un coro latinoamericano, coro cantaré. La muerte no es el final, no es el final, eso sigue, porque desde arriba se nos va a estar iluminando el querido Papa Francisco. Amigos, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Esta es una nueva edición federal de esto que fue Si será el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Estamos con equipo completo, puesta en el aire, así está Beto en los estudios centrales de la emisora. Hola Beto, buen sábado para vos también, gracias por estar con nosotros nuevamente. Belén Dipsa en lo que es producción y en redes sociales también de nuestro programa. Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva también de nuestra propuesta comunicacional. Mili Dipsa en lo que es la producción y el soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de MIBE Producciones con los estudios centrales de Radio del Pueblo allí en la calle Perón 1600. Hoy nuestro querido amigo y colega Miguel Martínez está con el móvil en vivo, en directo desde la Plaza de Mayo. En minutos nada más lo vamos a tener para que nos vaya contando algunas alternativas y también con protagonistas que se van a ir sumando también. Quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Hoy, Santoral, para este día sábado 26 de abril, conmemora a San Isidoro de Sevilla, que fue un obispo, teólogo, filósofo, polígrafo, escritor español, considerado el último padre de la Iglesia de Occidente y conocido por sus obras como las etimologías. Es patrón de la topografía, de la geografía, la meteorología. Además, Juan Pablo II lo reconoció como el patrón de los usuarios de Internet debido a su trabajo recopilando y sistematizando el conocimiento de la época. Y el nombre Isidoro es de origen griego y significa regalo de Isis, la diosa griega. Así que para todos los Isidoros y también Isidoras, que alguno debe haber, nuestro saludo también. Bien, hoy es el Día Mundial del Veterinario. ¿Saben ustedes por qué? Porque se celebra el último sábado de abril de cada año. Su objetivo principal es reconocer y reivindicar la labor que estos profesionales desempeñan para que los animales en todo el mundo gocen de la buena salud. Así que nuestro saludo para todos los veterinarios, también para el doctor Romero, también un gran profesional de los medios de comunicación de la veterinaria, Enrique Romero, un gran abrazo para Enrique, para el doctor Marcelo Harris también para Eduardo, para Carlos, bueno, para todos los que son veterinarios y que llevan el amor por los animales para prestar un servicio, que eso es muy, pero muy importante. Hoy, acá en la Argentina, es el Día del Librero, un día para homenajear a los libreros y promover la lectura, su importancia y conocer la función que desempeñan los libros para combatir el analfabetismo. Un tema muy, pero muy importante. Bien, amigos, ¿qué tendremos hoy en el Sol de nuestra España? Bueno, tendremos, como siempre, a Ernesto Arriaga, hoy con mucho trabajo, acá también en el programa, con todo el tránsito y el transporte argentino. Lo tendremos también a Tony Cabot. Esperamos tener a Tony Cabot con el deporte español. A Belén Dipsa también con las noticias sobre la realeza española. Muchas novedades de los Reyes de España en las últimas horas que estuvieron en Roma, obviamente, y en estos momentos también estaban allí en España. Nos va a estar contando Belén Dipsa en un ratito nada más. Mili Dipsa con algunos eventos y espectáculos. Hoy tenemos un programa muy, muy nutrido, muy cargado. Roberto La Rosa con el deporte argentino. Hablando de Tony Cabot, viene la Copa del Rey hoy a la tarde. Hablando de Roberto La Rosa con el deporte argentino, mañana un clásico, Boca River, River Boca en este caso. Así que para que lo tengan en cuenta. En minutos nada más, en el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, la producción va a estar en contacto y nos va a dar el ok con María José Dulín, soprano de ópera bis en Sabor a España, que se va a realizar en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. En la segunda hora de nuestro programa, en lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, vamos a estar charlando con el amigo Néstor Seijas, vicepresidente de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina,
Argentina desde Coronel Dorrego. Ya me comentó que ya están allí, así que vamos a hablar un poco de las actividades y lo que es la participación de la Federación en la próxima romería española. También en la segunda hora del programa vamos a estar charlando con nuestro querido amigo Tito Garabal, periodista especializado en el Vaticano, que vamos a hablar un poco sobre el fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco y el camino que realizó como Jorge Bergoglio. Eso va a ser en la segunda hora. Tengamos en cuenta que hoy Tito estuvo de temprano en la televisión pública con su programa Claves para un Mundo Mejor, pero además una emisión especial justamente del canal estatal. En minutos nada más lo vamos a tener a Miguel Martínez, nuestro colega Miguel Martínez, móvil del Sol de Nuestra España, edición federal, con Miguel Martínez, invitado obviamente, claro que sí, en nuestro programa en móvil, en vivo desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en la despedida del Papa Francisco acá en la República Argentina. Mire, Dipsa, vamos a ir desarrollando sobre la marcha el programa porque hay muchas novedades. Te voy a pedir, por favor, si sos tan amable, recordar a la audiencia central de oyentes vía celular de nuestra propuesta comunicacional más las redes sociales. Mili, buen sábado, ¿eh? Muy buen sábado para todos. Acá estamos, la verdad que sí. Un día especial, una semana, mejor dicho, especial. Hemos comenzado el lunes con la triste noticia. Así que bueno, hoy dijimos, tenemos que hacer un programa especial teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y todo lo que significaba no solamente para Argentina, Francisco, sino para el mundo entero. Así que bueno, acá estamos haciendo el Sol de Nuestra España. Y sí, amigos, recuerden que aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, nos pueden encontrar. Nos siguen, se suscriben en el canal de YouTube y pueden volver a disfrutar de las entrevistas, secciones y programas completos. Recuerden, nos encuentran como El Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y atención, porque hoy estamos lanzando un sorteo. Atención, lo lanzamos hoy, finaliza el sábado que viene. Así que van a tener una semana para participar, tanto por la central de oyentes como también por las redes sociales. Estamos haciendo el sorteo de 2 entradas para el espectáculo Alma de España, que presenta Camino de Cantares en el Teatro Empire. Recuerden, es el próximo domingo 4 de mayo a las 17 horas en el Teatro Empire, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1934 en Capital Federal. Domingo 4 de mayo, 17 horas, Alma de España con Camino de Cantares, un camino de romanzas y conjuntos de zarzuela. Pueden empezar a participar hoy anotándose a través del 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100, solo nos tienen que dejar su nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, Así que a participar, hoy comenzamos, finaliza el sábado que viene, así que a no perderse Alma de España. Perfecto, gracias Mili, muy amable. Exactamente las 11 de la mañana, 15 minutos, la hora en la República Argentina, 16:15 nuestra madre patria, en España una hora menos en las Islas Canarias. Datos de la hora anterior, no tenemos los actualizados todavía aquí en Buenos Aires. Datos de la hora anterior, 17 grados 3 décimas la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 50 el porcentaje de la humedad, la presión 1010,9 hectopascales, viento del sur a 12 kilómetros en la hora, el cielo está totalmente despejado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros, una jornada realmente muy agradable para hoy en Buenos Aires, una máxima de 20 grados. Ya en instantes nos vamos con los amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ahora sí, ya tomamos conexión con el móvil del Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo. El móvil está ubicado, como les dije, en Plaza de Mayo. Allí está nuestro querido amigo y colega Miguel Martínez. Miguel, muy buen día, buen sábado, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, Oscar, muy buenos días para vos y la audiencia del Sol de Nuestra España. Acá el móvil de Radio del Pueblo, ubicado en la calle Bolívar, entre Avenida de Mayo y la intersección de la Avenida Rivadavia, donde está el palco que hace algunos minutos el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerda, brindó una misa en la cual se han hecho presentes miembros de la Corte Suprema de la Nación, el nuncio apostólico, además altas autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la misma. En este momento están mostrando un video en el cual el Papa Francisco
hizo unas palabras en algún momento de su papado, Oscar. Claro, perfecto. Pasaron el himno también, tengo entendido, al finalizar la misa, ¿no? El himno nacional argentino. Sí, fue realmente emotivo cuando se entonaba la estrofa del himno nacional argentino. Y en estos momentos, bueno, la misa ya está finalizando. Un palco al aire libre sobre la avenida Rivadavia, teniendo en cuenta que la Catedral Metropolitana está en la intersección de Rivadavia y Bolívar. Ajá. Hay una gran cantidad de gente apostada justamente entre la avenida Rivadavia y la avenida de Mayo. Pudimos ubicarnos en un lugar estratégico móvil de salud de la ciudad de Buenos Aires, todos ya sabemos cuál es, para poder estar en la cobertura hacia... Sí, ajá. Se nos cortó la comunicación con Miguel Martínez. Estamos en contacto con Miguel Martínez, a ver si lo podemos restablecer el móvil, porque le quería preguntar también, obviamente, el clima que se vive, sin lugar a dudas. Así que bueno, estamos tratando de conectarnos nuevamente con Miguelito Martínez para que nos comente con el móvil. Esto es en directo, sabrán ustedes tal vez alguna desprolijidad, pero la cantidad de público, la cantidad de gente que hay en estos momentos allí, aquí estamos. Miguel, te pregunto, ¿tenés a alguien a mano para preguntarle ¿tenés a alguien para poder preguntarle a los alrededores tuyos el sentimiento que genera este momento tan importante, Miguel? ¿Alguna persona por allí? Vamos a ver si podemos, porque yo estoy encerrada, a ver si podemos... disculpe, buenos días. Para el programa El Sol de Nuestra España de Radio del Pueblo, su nombre, por favor. Edith Chávez, soy peruana, hace 30 años que estoy acá en Argentina. ¿Cuál es el significado de lo que ha hecho el Santo Padre? Nos ha cambiado, ha propagado mucho por la paz, por la unión, y ojalá se pueda lograr eso. Fue un gran ejemplo, lo queremos mucho. Se nos ha ido nuestro padre. Muchas gracias. Perfecto. Su nombre, por favor. Laura. Laura, ¿de dónde viene usted? De acá, de Capital. ¿Qué ha significado el Papa Francisco para usted? Mi padre, ese padre que necesitamos que nos hable, que nos guíe. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, Oscar, palabras de los presentes acá en la Avenida de Mayo, en la Plaza de Mayo. Las inmediaciones de la Catedral Metropolitana ahora están en una locución que le están brindando a los presentes aquí. Había un sector gremial que estaban con los bombos y le han pedido por favor que no hagan ruido porque querían escuchar la palabra del Papa Francisco en su momento. Y bueno, respetuosamente los bombos y los integrantes de los que estaban tocando redujeron el sonido y ahora la gente todavía puede escuchar. Realmente, Oscar, una hermosa mañana en Buenos Aires ha posibilitado que gran cantidad de gente se haya hecho presente. Estuvimos recorriendo desde las 9 de la mañana a las inmediaciones y era realmente impresionante. Decir un cálculo, vamos a ver si podemos dialogar con autoridades de seguridad. Te digo, estamos dialogando con gente de la ONG. Calculan que entre prefectura, servicios de seguridad, alrededor de 300 personas afectadas al operativo. Así que realmente muy importante lo que ha organizado para que el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, pueda brindar la misa al aire libre. Perfecto, Miguel, excelente. Para esta primera entrada aquí en el programa, en un ratito vamos a seguir en contacto contigo en el móvil. Dentro de unos minutos te volvemos a contactar. Miguel, hasta luego entonces, hasta luego. A las órdenes, señor. Hasta luego. Miguel Martínez, nuestro hombre del móvil del Sol de Nuestra España, que bueno, obviamente ya está participando ya en nuestro equipo de trabajo también aquí en nuestra propuesta comunicacional. Señoras y señores, ahora sí, mil disculpas, pero esto lleva el minuto a minuto, ustedes comprenderán, es un magazine de servicio, pero con actualidad y también todo lo que comprende la situación que vivimos, no solamente acá en España, sino acá en Argentina. En 30 segundos, separador mediante, ya llega nuestro momento del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos, por favor.
Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Y llega el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un cariño enorme a Pilar, que sé que siempre está escuchando el programa, y a toda la comisión directiva también, a Juan Manuel Posada, vicepresidente, y a toda la comisión directiva que integran este Centro Asturiano de Buenos Aires, que día tras día sigue obviamente trabajando y llevando adelante cosas muy importantes. Pero bueno, llega este momento que les quiero contar a todos ustedes. Recuerden que se lleva adelante el Asturiano Team 60 allí en la institución. Todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes, como era el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96, para que lo tengan en cuenta. Bueno, otro tema. La semana pasada, mejor dicho, no la semana pasada, esta semana que estamos ya finalizando, se llevó adelante la entrega de la Cruz de la Victoria. Claro, el martes pasado tuvo lugar en la sala Alejandro Casona la presentación del último libro de este gran periodista y escritor que es Jorge Fernández Díaz, El secreto de Marcial. Estaba acompañado por quien preside el Centro Asturiano, Pilar Simón, que le entregó justamente a Jorge, a Fernández Díaz, el premio La Cruz de la Victoria. Esto en reconocimiento a su trayectoria y por haber sido galardonado recientemente nuestra madre patria con el premio Nadal. Y este evento, que fue auspiciado justamente por una editorial, la editorial Planeta, contó con la presencia de su directora, Adriana Fernández, directivos también de la institución, familiares y amigos. Y entre ellos, ¿saben qué? Estuvo un caballero muy grato, realmente, cuando me enteré que estuvo presente, el escritor Arturo Pérez Reverte. Así que enhorabuena y felicitaciones a la gente del Centro Asturiano que llevó adelante. Pilar, bien, vos y toda la comisión directiva, este trabajo realmente espectacular. Bueno, otro tema. Mañana es domingo, pero se va a realizar nuevamente el domingo familiar en el campo Covadonga. Están todos invitados. Mañana, buena propuesta del domingo familiar en el campo Covadonga, allá en Vicente López, en la Avenida Libertador 1081. Pero también les quiero comentar que mañana, domingo, a las 12 del mediodía, va a tener lugar la misa en memoria de los socios fallecidos en el Panteón Social del Centro Asturiano de Buenos Aires, allí en el cementerio de la Chacarita. Así que esto va a arrancar a la hora 12, también con la misa que corresponde recordando a los socios fallecidos de la institución. Si ustedes quieren tener más información de todas las actividades que lleva adelante el Centro Asturiano de Buenos Aires, como si también asociarse a la institución, porque las puertas están abiertas para todos, les voy a dar 2 líneas telefónicas. 4381-0654, reitero, 4381-0654. Esta es la administración en la calle Solís, lunes a viernes de 10 a 18. Pero también pueden comunicarse al 11 51 58 58 58, que es un teléfono de celular WhatsApp.
11 51 58 58 58, para lo que necesiten, consultas, mayor información de la institución, las actividades, asociarse también. Así que también hay 2 correos, asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro correo es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que con todo gusto le vamos a dar mayor información. Pero bueno, nos vamos preparando de esta propuesta tan particular que se nos viene para el próximo sábado 10 de mayo. ¿Saben qué? Sabor a España. ¿Qué más les puedo decir? Que fueron nominados al Premio Estrella de Mar en el 2024, lírica y humor. Le mando un saludo a Fernando, que sé que está escuchando la radio también. Así que bueno, pero ¿saben qué? Hay una propuesta muy particular y alguien que tengo en línea, una dama que tengo en línea, que justamente es soprano de ópera bis, que es María José Dulin. María José, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy bien, buenos días a todos, a la audiencia, a ustedes. Contenta aquí preparándonos para el próximo sábado, sí, con un nuevo espectáculo para el Centro Asturiano, que tan bien nos recibe siempre y con tanto calor y con tantas ganas de escuchar buena música. Sí. Así que bueno, nada, muy contentos con esta nueva función. Con calor y con color y con un sabor especial a nuestra madre patria, porque vaya qué título, Sabor a España, escuchame. Sí, vamos a tener un repertorio muy variado, sí, tanto de zarzuela como de ópera, ajá, como de música popular española, es decir, óperas que la acción está situada en alguna ciudad española, sí, entonces todo el repertorio va a estar dedicado a la hermosa música española que tanta riqueza le ha dado a toda la cultura universal, sí, musical. Y nosotros, bueno, queremos otra vez meternos en ese mundo que nos gusta mucho, claro, y disfrutamos un montón cantando la música española, pero claro, y que además le gusta muchísimo. Es un repertorio que siempre es tan bien recibido y tan disfrutado, que la verdad que es un placer hacer el espectáculo. Claro, María José, estoy viendo títulos de temas, sí, musicales como, bueno, Granada, La mazurca de la sombrilla, Torero quiero ser, melodías como sí, Marinero de luces. Qué bueno. Qué sí. Bueno. Ah, bueno. Marinero de luces es muy linda porque ni bien arranca, sí, la música, que empiezan los violines, para, ya la gente sabe, claro, que voy a cantar más. Claro, ni bien se escucha ese pequeño trémolo de violines inicial, ya la gente sabe que es Marinero de luces. Pero sí, sí. Y bueno, ¿y quiénes componen el elenco? Contanos un poquito. Bueno, este próximo sábado vamos a estar el tenor Iván Mayer, el barítono Fernando Santiago y, sí, bueno, y quien les habla. Sí. Vamos a estar el trío infaltable, sí, en estas casas, por supuesto, y que, bueno, trabajamos hace tantos años juntos y nos conocemos súper bien, y felices porque conocemos muy bien la sala, claro, porque estamos muy cómodos, porque se nos recibe siempre súper bien, sí, así que este va a ser el trío que va a actuar la próxima semana. Excelente, más lo que tiene que ver zarzuelas, romanzas, todo. Sí. Escúchame, han obtenido 2 nominaciones a los premios Estrella de Mar en lo que fue la última temporada de verano, ahora 2025, sí. ¿Es así? Sí, estamos muy contentos. Hicimos 2 espectáculos. Hicimos el espectáculo de música lírica, que, sí, es como nuestro leitmotiv de todos los años, sí, pero hicimos un espectáculo nuevo llamado Tango y Ópera, la misma pasión, un espectáculo dedicado, sí, a la inmigración que nos trajo la música lírica. Opa. Y que se encontró acá con el tango. Entonces, ¿cómo? Sí. El tango de alguna manera se emparentó con la inmigración, sí, con sus artistas, sí, que vinieron siendo cantantes de ópera y terminaron siendo cantantes de tango, claro, con los compositores, con los directores de orquesta, con los maestros que vinieron acá a trabajar en los conservatorios, sí, y
cómo las letras de los tangos incluyen la ópera en su historia. Qué bueno. Entonces, en esa especie de no fusión, porque en realidad el tango que se cantaba era el tango, claro, sino un argumento en el que nosotros pudimos encontrar la relación entre estas dos cosas y cómo se enriqueció cuando uno va como inmigrante, llega a un país que de alguna manera uno se ve asimilado por ese país al que va, ¿no? Porque cuando uno llega como inmigrante, se mete en la cultura del país que lo recibe, pero a la vez uno también lleva lo propio, y ahí es donde se hizo esta cosa tan increíble de la manera de cantar el tango también en los inicios del siglo XX. No nos olvidemos que desde 1918 en adelante, cuando vinieron los cantores de tango que venían de Europa, cantaban de otra manera. Claro. Si escuchamos a los cantantes de la vieja ola, ¿no? De la vieja guardia, de los 20, de los 30, viste que cantaban diferente. Entonces hay una explicación para eso. Bueno, ese espectáculo además con músicos en vivo, bailarines, una maravilla. Excelente. Así lo hemos disfrutado muchísimo, así que sí, tuvimos nominación al mejor espectáculo musical y al vestuario. Y ahora se viene el próximo 10 de mayo, a través de Ópera Bis, que vuelve a la sala Alejandro Casona en el centro asturiano, 10 de mayo, sábado a las 20 horas, aparte tenores del Teatro Colón, el espectáculo Sabor a España, van a disfrutar toda la madre patria allí en la calle Solís al 400. ¿Cómo tienen que hacer para adquirir las entradas? Contame un poquito, María José. Entrando a nuestras redes, @showsoperabiz, tanto en Instagram como en Facebook, @shows.operabiz, ahí van a encontrar la publicidad y pueden ingresar a la tiquetera. A Passline. Para comprar. Y si no, en el centro asturiano directamente también. Claro, directamente también. Claro, lo pueden hacer antes, y si no llegan a tiempo, bueno, el mismo día, un rato antes, pasan por la boletería del asturiano, allí en la calle Solís al 400, y adquieren las entradas y disfrutan de este sabor a España, como tiene que ser. Claro que sí, claro que sí. Y estamos en contacto, nos estamos viendo, María José, ¿te parece? Bueno. Por supuesto que sí, un placer como siempre. Muchísimas gracias por esta nota, por esta entrevista donde nos podemos encontrar con ustedes y con el público. Bien. Y los esperamos con los brazos abiertos y las gargantas bien calentitas para brindarles lo mejor que sabemos hacer. Pero claro que sí. Gracias por estar con nosotros. No me cortes. Por favor, quedamos en línea privada un instante. Así charlábamos con la soprano María José Dulín. Recuerden, señoras y señores, el próximo sábado 10 de mayo, hora 20, sala Alejandro Casona, ahí en la calle Solís al 400. No se lo pierdan porque realmente vale la pena. Y ahora, hablando del Centro Asturiano de Asturias, vamos a disfrutar de un cuarteto de Gijón, el Cuarteto Asturias de Gijón, y esta versión de Llámame si quiere, Cuarteto Asturias, Llámeme si quiere. Así lo compartimos la música desde Asturias y para todos ustedes. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El Correntino, pizzas, empanadas, tamales, humitas, 100% artesanal. El Correntino, Tucumán 489, Marcelo de Alvear 997, Delivery 5194-5771. Instagram, Pizzería El Correntino. El Correntino, trayendo sabores originales. Esto es El Sol de Nuestra España. La hora en la República Argentina. En instantes nos vamos nuevamente con el móvil a Plaza de Mayo, que tenemos instalado allí, por supuesto, con motivo de esto de que está sucediendo del Padre Francisco, ya saben ustedes, y la gran cantidad de gente que se está acercando. Ya en instantes el móvil desde Plaza de Mayo de nuestro programa, el móvil, claro que sí. Ahora, momento del transporte argentino, flash de último momento con Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, buen mediodía, buen sábado, bienvenido, buena mañana. Buena mañana a todos los que vayan a la misa del Papa Francisco en la Catedral de Plaza de Mayo. Sepan que está cerrado hasta toda la zona de Chacabuco, la zona a una cuadra antes de Corrientes, hasta casi 9 de julio y al costado y detrás de todo de Plaza de Mayo. Totalmente cerrado el tránsito, dejar el auto en lugares permitidos. Hoy es día sábado, no hay problema para estacionar, a partir de las 3 ya es gratuito. Y por favor, circular con precaución por la 9 de julio, por Madero y por Huergo, Alem y Paseo Colón, que están habilitadas. Perfecto. Aeroparque, con algunas demoras en algunas aerolíneas, pequeñas demoras, pero no, el aeropuerto está funcionando bien. Ajá. Y Ezeiza está totalmente normal, Diprófilo, después volvemos. Gracias Arriaga, hasta luego entonces. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Vamos ahora rapidito con las cotizaciones. Han pasado ya 40 minutos de la hora 11 en la Argentina, 40 minutos de la hora 16 en nuestra madre patria, una hora menos en Canarias. Vamos con cotizaciones que se han registrado en el cierre del día de ayer, viernes. Comenzamos con el dólar oficial. Ayer, para la compra en baja, 1.064 pesos con 56 centavos. Para la venta, 1.193 pesos con 62 centavos. El dólar blue ayer en baja también. Para la compra, 1.190 pesos. Para la venta, 1.210 pesos. Hablemos del dólar MEP también en baja en el día de ayer, 1.184 pesos con 24 centavos. El dólar turista sin cambios, 1.547 pesos en el cierre del
del día de ayer. Eurooficial ayer en alza, para la compra 1.268 pesos con 18 centavos y para la venta 1.363 pesos en este caso. Por último, el euro blue para la compra en baja 1.351 pesos con 48 y para la venta 1.374 pesos con 20 centavos. Volvemos al móvil de Plaza de Mayo del Sol de Nuestra España. Miguel Martínez, te estamos escuchando. ¿Con quién estás ahora? Contanos. Sí, Oscar, estamos con el padre Adrián de la parroquia San Pantaleón de Mataderos, el Sol de Nuestra España por Bolivia. ¿A ustedes puede estar acá? Padre, ¿qué ha significado el Padre Francisco para usted? Un padre, un pastor, un santo, para mí un santo, y un ejemplo a seguir. Tuve oportunidad de conocerlo, y sí, pero estábamos acá en Buenos Aires, hace 30 años soy cura acá, así que fue mi obispo, después era yo, al tanto empezaba a ver para contar las cosas de la parroquia, un poquito, no soy amigo, pero él siempre te escuchaba como si fuera el más importante en ese momento. Sí, ahora sí, Oscar, porque es incesante el ruido, los bombos cada vez suenan más fuertes, y le agradecemos al padre Adrián que se ha quedado en el móvil para dialogar con nosotros. Padre, me decía usted, lo decía a los micrófonos del Radio del Pueblo, que lo llegó a conocer al padre Papa Francisco. Sí, porque era mi obispo, así que muchas veces recuerdo a él para ayudarle, también para pedirle plata, para pedirle consejos, para contarle cómo iba la parroquia, la comunidad. Él siempre te escuchaba, te daba su tiempo, todo el tiempo del mundo, te lo daba, te escuchaba como si fuera la voz el más importante, siempre más que nada callado, y cada tanto decía alguna frase que te dejaba medio. Gracias, padre, gracias, muy amable por dejar el micrófono del pueblo. Gracias, bendiciones para todos, gracias por esto. Bueno, Oscar, a ustedes se lo podemos alejar porque imagínense ustedes, cada día, cada momento que pasa, más gente se arriba acá a la Plaza de Mayo, a la explanada de la Catedral Metropolitana, y en esta cobertura que estamos haciendo para el Sol de Nuestra España. Ustedes disponen. Perfecto, en un ratito volvemos, en la segunda hora del programa volvemos nuevamente, Miguel Martínez, contigo allí en la radio, allí en la Plaza de Mayo, nosotros acá en la radio. Abrazo grande, Miguel, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bien, comprenderán ustedes, hay muchos celulares, se bajan las señales también en este caso, así que bueno, estamos recibiendo información también desde España, ya en instantes Belén Dipsa, porque tiene que ver con la realeza española, así que bueno, mire Dipsa, tenemos algo para comentar a la audiencia, es así, ¿no es cierto? Sí, así es, se están comunicando de a poco, así que Liliana se comunicó y nos contó que el año pasado fue a ver Ópera Bis, le encantó, manda saludos y gracias por el homenaje a Francisco. Celeste también quiere ir a ver la zarzuela, nos manda saludos y un abrazo grande con todo lo que estamos generando. Bueno, la verdad nos alegra que les guste, la verdad que sí, es un momento muy, muy especial, así que también Roberto se comunicó de Lanús como siempre acompañándonos, muchas gracias. Bueno, de a poco van llegando mensajitos también, así que los vamos a ir recibiendo, recuerden 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, pueden comunicarse, dejar su mensaje, obviamente también pueden participar por 2 entradas, 2 entradas que estamos sorteando para Alma de España, que está presentando Camino de Cantares, un camino de romanza y conjuntos de zarzuela en el Teatro Empire, el próximo domingo 4 de mayo a las 17 horas. El sábado que viene estamos haciendo el sorteo, así que se pueden llevar 2 entradas para ir a disfrutar de este gran show en el Teatro Empire, que miren, la coordinación de Liliana Vigo, la dirección general de Víctor Bettinotti, la verdad que una muy buena propuesta que están realizando. Así que repito, 11 36 76 6100. Perfecto, Mili, entonces muchas gracias. 11 de la mañana, 46 minutos, la hora en la República Argentina. Vamos a compartir un poquito de música, ¿les parece bien? Tenemos también, obviamente, el calendario de pagos, eso después lo vemos, tenemos tiempo, hablaremos un poquito del deporte español. También, ahora momento de disfrutar a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Escucharon bien, la música de hoy está preparada especialmente por esta ocasión, saben ustedes. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y esta propuesta de estas sevillanas populares.
El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, y ahora sí seguimos en el sol de nuestra España y llega el momento real, por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Hoy un día especial. Claro que sí. Un día más que especial para recordar a nuestro eterno Su Majestad el Padre Francisco. Así es. Realmente un papa que lo dio todo. Sí, lo dio la verdad todo. que sí. 12 años, pero lo dio todo. La verdad que sí, bueno, y es lo que decíamos también un poco, ¿no? Al comienzo del programa, que Jorge Bergoglio de Argentina, Francisco para Argentina y el mundo. Y el mundo, y hoy más que nunca creo que se vio reflejado en la despedida, que estaba leyendo más de 500.000 personas, más de 500.000 personas desde el Vaticano, la verdad, una cosa de no creer. Era Con momentos de todos únicos, lados. Sí. momentos únicos que recorrerán el mundo y que serán hitos en la historia. La verdad que sí, y bueno, y justamente hoy también la realeza española dijo presente en el saludo final de Francisco, estuvieron ahí, dieron que hablar también, por obviamente más allá de lo que es la elegancia, más allá de eso, también de lo que hicieron, ¿no? De la forma en que se comportaron correctamente, que estuvieron ahí presentes, ¿no? Por supuesto, Miri Dipsa, pero vamos como siempre con el top 3 de la realeza y vamos a hablar también de otros temas para que tengamos en cuenta. Sí. Obviamente este va a ser el top número 1 de lo que sucedió en el día de hoy, pero vamos a hablar también de la semana de los Bien. Reyes de España, porque también vamos a hablar de que en el día de ayer la Reina de España entregó los premios de literatura infantil y juvenil en el que ganaron 2 obras que remarcan los valores y los sentimientos del camino de la vida. En el discurso, la Reina de España recordó a Mario Vargas Llosa, también, quien hace poco, falleció, pero también vamos a hablar que la princesa Leonor, esto es aparte también, pero para hacer conexión directa, se reunió con la familia del escritor allí en Perú. Sí, en el buque escuela se reunió con la familia de Mario Vargas Llosa, así que bueno, también una semana donde se perdieron a 2 grandes referentes de la literatura y de la espiritualidad. Así que para esta ocasión igual la Reina de España quiso en el evento recordarlo con una de sus frases. Al igual que escribir, leer es una protesta contra las insuficiencias de la vida, y también resaltó lo importante que son las ferias de los libros, importante, y también el acercamiento que se le da a los niños, ¿no? Justamente. A través de la lectura. Un tema muy importante, y cómo los docentes, los maestros, son quienes los acercan. Sí, acercarse a un mundo, digamos, de lo que son los libros, al mundo de las letras, acercarse al mundo de diferentes géneros, porque la literatura está en diferentes géneros. Es diversa. Es un mar de conocimiento. Más que un mar, un océano. Un océano, muy bien gigante, dicho. La verdad es gigante las categorías que hay y todo lo que se ofrece y todo lo que genera también. Y la verdad que, bueno, justamente Mario Vargas Llosa fue un referente. Fue un referente para el mundo. Recuerden que también acá en Buenos Aires se va a estar haciendo la Feria Internacional del Libro. Sí, así que, ya está. Como siempre decimos, vayan, caminen, conozcan, infórmense, aprendan. Nútranse. Obviamente. Capaz que no compran nada, hasta el 12 de mayo va a haber, o sea, y también pueden comprar las entradas, y bueno, que vienen con vouchers de descuento si quieren comprar los libros. Así que qué bueno que comprarse un libro y salir un poquito, desconectarse de los dispositivos, ¿no? Sí, dejar un poco el celular de lado. Exactamente, Miri Dipsa. Así que bueno, el top número 3, vamos a pasar al top número 2. Y esta semana también los Reyes estuvieron cerca también del mundo de las letras, estuvieron entregando el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes 2024 al escritor Álvaro Pombo, que tiene 85 años y lo destacaron por su personalidad creadora, su lírica singular y su original narración. Así que fue galardonado porque hace un tipo de literatura en el que el lenguaje de las deformaciones de la realidad aparecen reflejadas bajo el disfraz de la ironía y del humor. Mira, bien. Así que allí estuvieron los Reyes de España, que un día anterior también ofrecieron un almuerzo en su honor, obviamente, y destacaron a no solamente al escritor peruano Mario Vargas Llosa, sino también al Papa Francisco, porque fue justo cuando había fallecido. Sí. Y lo quisieron recordar también
con una frase de Jorge Luis Borges, del poema Everness, que dice: solo una cosa no hay, es el olvido. Lo recordó el rey Felipe VI. Estoy un poquito hoy cansada, disculpen, estoy sin dormir. Así que lo mencionó recordando un poema de Jorge Luis Borges. Mirá vos, qué lindo, la verdad. Así que, también destacó también su dimensión, que trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo. Así lo recordó el rey Felipe VI en este almuerzo, obviamente, que estaban de luto junto a la reina Leticia. También destacó su denuncia de las desigualdades, el compromiso con los pobres, su bohemia y también su sentido del humor. Mira. Porque era único, Francisco, esas cosas que le preguntaban cómo estás, le decía sentado. Totalmente, esas cosas únicas. La verdad que sí, se viralizaron muchos videos de él justamente con este toque de humor que él siempre tenía, la verdad. Y bueno, la verdad que sacaba una sonrisa a veces en diferentes momentos. La verdad es más, nosotras estuvimos hoy, bueno, venimos desde muy temprano trabajando obviamente con la producción del programa, el minuto a minuto, también siguiendo de cerca todo lo que pasaba allá, desde la madrugada, desde las 3 de la mañana que empezaron a sintonizar, a levantar lo que era la programación desde allá. Bueno, la verdad es que justamente se veía reflejado todo esto, volvemos a repetir, todo lo que se veía reflejado, la cantidad de gente que lo despidió. Lo despidió y lo va a recordar por siempre. Yo creo que es el Papa Francisco el carismático, a veces que se agregan como algo que lo acompaña, el carismático, porque tenía un carisma único y un sentido del humor que descontracturaba los momentos más duros, y a todo que le costaba algo lo ayudaba en el momento para que esté mucho mejor. Y bueno, es el legado que va a dejar esa huella. Así que bueno, ahora mismo vamos a ir con el top número 1 y vamos a hablar de la realeza de España de luto por el Papa Francisco. El 21 de abril, desde las cuentas de Casa Real, compartieron el telegrama de condolencias del rey Felipe VI, compartiendo por parte su pesar del parte del gobierno y también del pueblo español, recordando también el amor al prójimo y el diálogo que siempre dio el Papa Francisco. Para el 22 de abril, ahí sí, que muchas oyentes me han preguntado, el rey Felipe VI, junto a la reina Leticia y la reina Sofía, su madre, se desplazaron a la Nunciatura Apostólica en Madrid para firmar el libro de condolencias abierto en memoria del pontífice, reflejando también el vínculo entre la Corona de España y también la Santa Sede, como el respeto y la admiración hacia la figura del Papa Francisco, resaltando su total entrega hasta el último aliento de vida. Y fue así como lo realizó, hasta el último momento, su servicio de Papa. Y ya obviamente después pasó lo que nos hemos enterado, pero hasta el último momento saludó a los fieles, también a todas las que están cerca de él, así que bueno, único momento. La verdad que sí, es un momento, como volvemos a decir, esto de lo que está pasando el minuto a minuto. Bueno, así que en el día de ayer, ahora les sigo comentando, llegaron por el viernes a última hora en Roma, junto a la delegación española que los acompañó, se hospedaron en la Embajada de España, había mucha gente esperándolo a los Reyes de España, estuvieron ahí saludando obviamente, sacándose fotos también, y hoy asistieron junto a 130 delegaciones internacionales, 50 jefes de Estado y 10 monarcas reinantes a este último adiós que se celebró en la plaza de San Pedro. Algunos me han preguntado por qué la reina máxima, porque me ha llegado también ¿por qué no estaba? Porque está celebrando el Día del Rey allí en Países Bajos. Claro. ¿Sí? Es por el cumpleaños del rey Guillermo Alejandro, que como que se toman un día feriado, viene de una tradición desde 1885. Y la siguen manteniendo. Y la siguen manteniendo. Es una gran fiesta, es un megavento, y no lo podían correr por la fecha, porque justamente es como que se hace una celebración al rey, y es cuando la realeza sale a la calle. Claro. Entonces es el momento de conexión, ¿no? de la realeza junto a todo su pueblo. Entonces, por eso mismo la reina máxima no ha asistido, muchos decían, es argentina, tendría que estar. Sí, pero no. Pero ahí lo que sí ellos hicieron de Países Bajos es modificar el horario, para que no se junte con el horario de la despedida de Francisco. Claro, fue justo, hay mucha gente preguntando justamente por qué no estaba. Muchos se enojaron con la reina máxima, pero son cosas que ella son compromisos que no se pueden mover. Y aparte es una fiesta de todo el pueblo. Claro. Entonces, era ahí que estaba, pero bueno,
seguramente algún momento va a compartir después, obviamente de parte de la reina máxima. Pero Felipe y Leticia estuvieron, la verdad, Sí, muy sí. bien, han dado la nota muy bien, ¿eh? Muy Sí, bien, sí. los dos estuvieron con unos looks, obviamente de luto, negro. Se preguntaba si ella iba a llevar lo que era la peineta, no la llevó porque es una tradición española, aunque últimamente se han modernizado muchas de estas tradiciones de indumentaria. Sí llevó lo que es la mantilla negra de encaje, un vestido negro midi, que tiene, obviamente siguiendo el protocolo, tiene que ser largo, manga larga. Era de Carolina Herrera también. Ah, de Carolina Herrera El era. bolso también Sí. era de Carolina Herrera, tacones bajos que tenía que seguir. Obviamente llevó las medias negras opacas, que eso sí lo destaco muchísimo, porque a mí no me gusta cuando este tipo de eventos que se realizan, hay que seguir los protocolos sí o sí, son religiosos, y hay muchas que estaban con las piernas al aire. Sí, eso está mal. Eso está mal, hay que seguir protocolos. Hay que Ahí seguir sí. protocolo. Lo que sí han criticado a los reyes de España porque decían que estaban con los anteojos de sol, pero hace poco en el reglamento de indumentaria del Vaticano lo habían aceptado los anteojos de sol para el tema de proteger la vista. Claro, sí, es más, había cardenales que estaban con anteojos de sol, bueno, también estaban con celulares. También estaban con algunos. celulares, sí, lo he visto. Sí, lo he sí, visto sí. en toda la... Pero estaban con Sí. anteojos de sol. Hoy en día, la verdad, el anteojo de sol protege la vista y bueno, más que nunca hay que protegerla. Por eso mismo estaba habilitado el uso de anteojos de sol, algunos se enojaron, no, estaba habilitado. Así que bueno, estaban muy cordiales. Sí, se corre unos rumores de que hubo ahí algo pasó con el presidente de los Estados Unidos y su mujer, entre la reina Leticia y Melania Trump. Parece ser que hubo un saludo muy seco. Y Melania Trump quedó ahí como perdida. Claro. Entonces, bueno, algunos están llamando la atención, pero lo que se mostraron es que estuvieron bien, ¿eh? Claro. Eso lo que se dijo fue solamente un rumor. Después vamos a ver por el tema de las habilitaciones de las filas que cambiaron a último momento. Ah, bueno, también eso. Todo a último momento. Todo a último momento. Ay, Dios. Bueno, pero lo importante es que estuvieron ahí presentes y acá Belén Dipsa hizo, miren, una bajada totalmente de información correcta como corresponde. La verdad que sí. El sábado que viene seguramente vamos a hablar de muchísimos más temas, pero bueno, hoy estamos con un tiempo limitado y obviamente vamos a recordarlo al Papa Francisco, un Papa eterno y carismático. Así es. Bueno, la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, hasta el sábado que viene un saludo para todos los radio oyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Atención, a ver, vamos a ver, tenemos unos 2 minutitos para hacer una entrada. A ver si acá tenemos el móvil en vivo desde la Catedral de Buenos Aires. A ver, ya nos estamos comunicando. Ahí estamos. Muy bien, acá lo tenemos entonces a Miguel Martínez, ahora sí en el aire. Miguelito, ¿nos estás escuchando ahí con el móvil del Sol de Nuestra España? Bueno, estamos nuevamente acá en Plaza de Mayo y con el colega Julio Bazán, a quien le agradecemos que está en los micrófonos de Radio del Pueblo. Julio, gracias por estar, buen día. Hola, Oscar, hola la audiencia de Radio del Pueblo. Hola, Julio. Estamos a tu disposición. Gracias, querido Julio. Gracias por estos gracias por estos minutos. A ver, Julio, me estás escuchando, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hacemos. Oscar, te comento, Julio justo estaba por salir al aire, lo llamaron del canal. Sí. Te digo, es bastante complicado, sepan disculpar ustedes por el ruido de los bombos, Sí, sí. pero es incesante la cantidad de gente que hay en estos momentos llegando en esa Plaza de Mayo. Pero estamos con no quieres salir al aire. Vamos a ver si podemos dialogar con una buena persona. Buen día, señora. Estamos para Radio del Pueblo, el programa del Sol de Nuestra España. Su nombre, por favor. Mercedes. Mercedes, ¿de dónde viene Mercedes? Soy de acá. ¿Qué ha significado el Papa Francisco para usted? El reencuentro con la iglesia. Gracias por el testimonio. Oscar, ustedes dirán si tenemos tiempo, cómo andamos, ¿no? Porque es demasiada la gente que está viniendo y nos estamos alejando del sonido que ya nos estaba cubriendo. Ustedes dirán. Perfecto, en un ratito volvemos contigo. Si lo llegamos a tener a Julio Bazán, bien. Si no, tranquilo, pero vamos manejando sobre la marcha este momento ahí en Plaza de Mayo. En un rato nos reencontramos, Miguel Martínez. Listo, Oscar, a las órdenes de ustedes. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Nuestro móvil, la señal es baja, comprenderán ustedes, una señal muy baja realmente. Y habíamos empezado a charlar con Julio, vamos a ver si después lo podemos restablecer. Hacemos la pausa de la emisora, exactamente las 12:05. Gracias, no tengo los lentes puestos. 12:05, hacemos una pausa de la emisora y en instantes entramos de lleno en la segunda hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país. ¡Vamos!
Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 y para todo el país, en este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Y les quiero contar también, hablando de la Federación, que está llevándose adelante la formación del Grupo Castañuelas, una propuesta muy importante que lleva adelante Liliana Montiel, ya la tuvimos aquí en el programa, con ese objetivo de que participen en integrar el aprendizaje de este instrumento para todo aquel que quiera adherirse a la cultura castellano-leonesa aquí en el territorio argentino. Recuerden que la actividad es gratuita, sin límites de edad, los encuentros se llevan adelante por Google Meet, ya ha comenzado justamente en este mes de abril, así que una excelente propuesta. Para mayor información les doy un correo electrónico, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, o un teléfono donde los miércoles y jueves en el horario de 9-17 se pueden contactar a este número 4431-4121, reitero, 4431-4121. Aquellos amigos que llamen desde el interior, recuerden el prefijo 011. Bien, amigos, también recuerden que desde el día de ayer, a las 19 horas, comenzó un taller de teatro Raíces en el Centro Zamorano de Buenos Aires. Una excelente propuesta donde los interesados pueden presentarse justamente sin inscripción previa. Tengan en cuenta que esto ya arrancó ayer por la tarde, pero hay continuidad de este taller, eso es muy importante. La dirección es Pasco 1358, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta propuesta de este taller de teatro Raíces que lleva adelante el Zamorano allí en Pasco 1358, para que los disfruten. Bien, otra situación muy importante que tiene que ver con Castilla y León de Mar del Plata, porque invita también a los emprendedores interesados a participar justamente en el evento Una Galaxia Legendaria. Esto va a ser el próximo 4 de mayo, una temática de Star Wars y ciencia ficción, y para los que quieran asistir a este evento se va a estar proyectando contenidos audiovisuales de esta temática, van a presentarse juegos de mesa, habrá stand de buffet, así que bueno, la entrada tiene un costo de 2.000 pesos, y además junto a un alimento no perecedero que va a ser donado al jardín que apadrina la institución. Hablo del Centro Castilla y León de Mar del Plata. Para mayor información les doy un teléfono para contactarse, 223-559-5336. Está, si no nos llaman al programa, que con todo gusto le vamos a dar mayor información también al respecto. Bueno, hace unos días la tuvimos en línea acá a quien preside el Centro Castilla y León de Coronel Dorrego, pero hoy nos vamos nuevamente a la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, más de 500 kilómetros, a Coronel Dorrego, porque así lo tenemos en estos momentos, en este sábado al mediodía, al vicepresidente de justamente la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, pero a su vez es el vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, que es nuestro querido amigo Néstor Seijas. Néstor, muy buen mediodía, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy buen mediodía, muy bien, gracias por el llamado. No, gracias. Aquí estamos. Gracias a vos. Aquí estamos en Dorrego. Bien. Aquí estamos en Dorrego a punto de comenzar el almuerzo con nuestros amigos de la Casa de Castilla y León. Ajá. De aquí de Dorrego, que están cumpliendo 20 años y bueno, junto con Emilce, la presidenta de la Federación, quisimos estar presentes en este festejo. Bueno, aparte son 20 años de la institución, que esta chica Analía, quien preside justamente el Centro Castilla y León de Coronel Dorrego, nos estuvo contando lo que están llevando adelante y el trabajo, y aparte mucha juventud, que eso es importantísimo, Néstor, sin lugar a dudas, Exacto, sí, es un centro que trabaja muy bien y además desde que se creó ha tenido una característica
que la sigue manteniendo por suerte, es que los presidentes que ha tenido fueron todos jóvenes, muy jóvenes. Sí, un trabajo muy, pero muy importante que hay que señalarlo realmente, y que la juventud, que es el proyecto de vida de la colectividad española acá en la Argentina y en el Río de la Plata, lleve adelante las riendas también de las instituciones. Bueno, a propósito de juventud, mi querido Néstor Seijas, antes que nada te quiero felicitar tanto a vos como a Emilce y a toda la comisión directiva por el encuentro que compartimos el otro día, el 23 de abril, allí en el Centro Burgalés, con motivo del Día de Castilla y León, y también con jóvenes, en este caso de La Plata, que son hombres muy talentosos, sin lugar a dudas, y que la ciudad de Las Diagonales está llevando adelante con este Centro Castilla y León de La Plata. Contanos un poquito, por favor, querido Néstor. Sí, bueno, el evento fue un evento de mucho nivel, muchísimo nivel. Sí. El exponente, la persona que hizo la charla, está a cargo de la Cátedra Libre de Castilla y León en la Universidad de La Plata, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay una historia detrás de todo esto. Sabés que lamentablemente hace un tiempo el Centro Castellano Leonés fue decayendo y llegó un momento que dejó de funcionar. Sí. Nunca perdimos la esperanza de volver a recuperar, pero no encontrábamos la gente que quisiera ocuparse. Claro. Sí. De pronto, como por arte de magia, aparecieron estos jóvenes, como vos dijiste, los hermanos Ezequiel y Bernardo Medrano. Se interesaron en la historia del Centro Castellano Leonés, se contactaron con el cónsul honorario de La Plata, y despacito crearon una nueva casa, que es la continuidad del Centro Castellano Leonés. Y bueno, han trabajado de tal manera que en muy poco tiempo han conseguido la personería. Ya tienen un espacio adjudicado por la Municipalidad de La Plata. Es muy importante que un centro tenga un lugar físico donde reunirse. Me estuvo mostrando fotos, la verdad que es un edificio magnífico. Sí. Además tienen un patio hermoso, un patio cubierto hermoso para que puedan desarrollar las actividades del grupo de baile, que por suerte se mantuvo. Así que estamos muy, pero muy contentos con esta nueva casa, que es continuidad de la anterior. Dos jóvenes talentosos, sin lugar a dudas. Muy talentosos. Y por suerte, la Junta de Castilla y León está a punto de seguramente de reconocerlo como Casa de Castilla y León. Sí. La prueba está que por una gestión de Emilce, el presidente de esta casa, esta nueva casa, va a ser partícipe del congreso que vamos a tener en Burgos el 16, 17 y 18 de mayo. Excelente. O sea que es como que se le está dando cabida, y es muy, muy importante porque es un empujón tremendo para una gente que recién comienza, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, te pregunto, Néstor Seijas, se nos viene la romería española para el próximo domingo 4 de mayo a la 1 de la tarde, y donde también, obviamente, Castilla y León va a estar presente. ¿Es así, no es cierto? Así es, sí. Organizada por la Unión de Autonomías, que hace 26 años que se viene realizando en distintos centros de la colectividad, por supuesto centros pertenecientes a las casas que componen la Unión de Autonomías. Sí. Esta vez va a ser en el Centro Montañés, Casa de Cantabria, en Jorge Newbery 2818, y todos los años hacen dos romerías, una en otoño y otra en verano. Esta es la de otoño, y como te dije, va a ser el próximo domingo 4 de mayo a partir de las 13 horas en Newbery 2818. Perfecto. Ahí participaremos nosotros como Autonomía de Castilla y León, pero además van a participar las autonomías de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Valencia. Completísimo. Por supuesto, se van a presentar distintos conjuntos de danzas de algunas de las casas, además de poder disfrutar de la hermosa gastronomía española, ¿no? Claro. Va a haber comidas típicas de cada una de las autonomías en los distintos chiringuitos, con cerveza y sidra tirada,
y como cierre la presentación, porque siempre tenemos un grupo invitado de otra colectividad, sí. Y esta vez va a ser un grupo de música country. Ajá. Sí, 01 by Riff. Así que los invitamos a que nos acompañen. Van a disfrutar de una tarde maravillosa, y lo único que nos queda es rogar que nos toque buen tiempo, ¿no? Claro que porque sí. la actividad artística está dentro de los hermosos salones de Casa de Cantabria, del Centro Montañés, pero los chiringuitos van a estar ubicados al aire libre, así que bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Perfecto, excelente lo que me estás contando entonces, Néstor Seijas. Así que bueno, Néstor, excelente la propuesta, realmente me parece genial, y bueno, sin lugar a dudas, a prepararse para ustedes allí en Coronel Dorrego, para los 20 años obviamente de la institución, preparándonos también en lo que va a ser la romería española para el próximo fin de semana. Me quedó por decirte algo, Oscar, sí. Que se me escapó, sí. Que la entrada es libre y gratuita. Perfecto. O sea que está abierta para todo público, libre y gratuita, y además esta vez incorporamos actividades para los más pequeños. Y va a haber sorteos también, por lo que tengo entendido. Y va a haber sorteos también. Bien, así vamos que bueno, entonces, fiesta completa. Vamos todavía entonces. Mi querido Néstor Seijas, vicepresidente de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina y vicepresidente del Centro Zamorano Buenos Aires, mandarle un cariño enorme, un beso enorme para Emilce, y en La Plata a seguir trabajando todos en conjunto para federalizar esta propuesta tan importante que Castilla y León dice presente en el territorio argentino. Así que, Néstor Seijas, no te quiero quitar más tiempo, te agradezco este ratito aquí en el Sol de Nuestra España. Hoy es un programa muy especial, ya lo hemos comentado al principio, dado que estamos viviendo obviamente lo que es el cierre, el ciclo de la vida de un grande, porque para acá en la Argentina fue Jorge Bergoglio, pero para todo el mundo fue nuestro Papa Francisco, así que por supuesto que la colectividad castellana leonesa adhiere al duelo, sí. Por la lamentable pérdida del Papa Francisco. Y para cerrarlo con esta versión del nuevo Méster de Juglaría, Batalla de Villalar, compartimos juntos la música, ¿te parece, Néstor? Cómo no, ahí lo estaré escuchando, y muchas gracias, Oscar, por tu amabilidad de siempre, que nos permite difundir todas nuestras actividades. Gracias. Un abrazo fuerte. Abrazo fuerte a la distancia, Néstor, gracias por estar con nosotros. Así charlábamos con Néstor Seijas, protagonista del día en nuestro programa. Amigos, disfrutemos de esta versión tan particular de la Batalla de Villalar. Y escuchen el contenido de este tema musical, que realmente es muy, pero muy especial. Salieron del lodazal, van corriendo por las eras hasta las casas llegar, e instalando allí las piezas comienzan a disparar. Ya llegan los imperiales, encima les tienen ya apresan los Maldonados, ya comienzan a Padilla picando espuelas, lanza al aire libertad, poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Y bueno, hoy ya saben que nuestro programa es un programa distinto, especial, musicalmente hablando, con contenidos totalmente distintos, porque esta semana nos sacudió la pérdida de un hombre con mayúsculas, sin lugar a dudas, que fue, es y será el Papa Francisco para todo el mundo. Pero para nosotros acá en la Argentina, y quienes tuvimos la oportunidad de estar cerca de él,
el caballero que tengo en línea, justamente, yo que en algún momento lo presenté también, para todos fue Jorge Bergoglio. Y para charlar unos minutos, ya ha terminado su horario de trabajo, hoy especial en la televisión pública. Él está los sábados a la mañana con Claves para un Mundo Mejor, pero hoy tuvieron un programa especial desde las 5 de la mañana y se extendieron mucho más también allí en la TV pública. Lo tengo en línea a nuestro querido amigo Tito Garabal, descendiente de españoles, de gallegos, y que no puede estar ausente de nuestro programa. Querido Tito, buen mediodía, ¿cómo estás? Oscar te saluda. Hola Oscar y propio, gusto de saludarte como siempre, querido amigo de tantos años y tantos caminos compartidos. Ya lo creo, caminos compartidos, exactamente, esa es la palabra. Pero caminos compartidos y caminos realmente con fe y con esperanza que nuestro querido arzobispo en su momento, Jorge Bergoglio, nuestro Papa Francisco, ha recorrido en su vida y que ha llevado adelante la fe, la esperanza, el amor, la solidaridad. Es así, ¿no es cierto, querido Tito? Sí, hemos tenido una semana compleja, ¿no? Porque la verdad que la noticia nos tomó de sorpresa absolutamente. Sí. Había tenido un domingo con bastante actividad para su estado de salud y en la madrugada del lunes nos despertamos con esta noticia tremenda, ¿no? Sí. Y yo decía, tristeza por la partida, alegría de su paso a la casa del Padre, pero también esperanza en que siga acompañando a la iglesia y a su gente, ¿no? Y lo que hemos visto en estos días, la multitud de gente que quiso abrazar al Papa en la despedida, rindiéndole un homenaje que yo creo que nos conmovió a todos, y nos conmovió a todos ver gente que se acercaba y que portaba carteles diciendo santo súbito, como había pasado con San Juan Pablo II, santo ya, digamos, ¿no? Lo cual, esto habla también de que el mundo reconoce a Francisco y lo reconoce porque ha sido el gran líder espiritual de la edad moderna, ¿no? Y el hombre que supo interpretar los desafíos de este tiempo y que, sin creérsela, como siempre decía él, estaba a la altura de cada momento, ¿no? Y que esta generosidad que él ha tenido de gastar y entregar su vida bien gastada realmente nos emociona, y hoy ciertamente en este día tan particular, con las exequias, con el momento en el cual también el Papa es llevado, ¿no? por gente muy sencilla, muy humilde, en la Basílica de Santa María la Mayor, donde reposan sus restos a partir de ahora. Y vos decías bien, para nosotros seguirá siendo un poco Jorge Bergoglio, pero ya para todos, aún para nosotros, tiene que ser el Papa Francisco, ¿no? A mí me gustó esta semana y estos días. Posiblemente el país donde menos se lo entendió a Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, fue Argentina, ¿no? Porque a lo mejor los dirigentes, los medios, no supimos mostrar la genialidad de un hombre que se entregó permanentemente. Claro. Y cuando hoy veíamos que sus restos eran llevados por pedido de él, por personas pobres, necesitadas, refugiados, migrantes, los más pobres de los pobres, la verdad que nos conmovía, inclusive hasta había reclusos en esa procesión ahí en la iglesia de Santa María la Mayor, reclusos que habían estado con el Papa cuando él abrió la Puerta Santa en la cárcel de Revivia, ¿no? Lo cual fue también una decisión conmovedora. Y cuando veíamos previamente en las exequias que el mundo estaba representado ahí, le quiso tributar un homenaje, la verdad que estamos viendo que el mundo lo reconoce como el gran líder espiritual que ciertamente la humanidad necesitaba y que obviamente deja un vacío porque es el padre que ha muerto, ¿no? Y cuando el padre muere, viene el espacio y el tiempo que tenemos que ver cómo lo llenamos, ¿no es cierto? Y cómo nos adaptamos a esa nueva realidad. Claro que sí, Tito. Estamos charlando con Tito Garabal, director de Claves para un Mundo Mejor. Está junto a Chacho, también a Chacho Garabal, que le mandamos un abrazo a Chacho. Y aparte, Tito, bueno, obviamente hoy te ha tocado estar allí en la televisión pública desde tempranito, desde las 5 de la mañana. Ya me habías comentado hace unos días atrás. Así que, bueno, hemos compartido también las imágenes de la TV pública. Y sin lugar a dudas ha dejado un legado muy importante porque él se brindó a todos. Fue un servicio de él a la comunidad, no la argentina, sino también del mundo y los lugares que recorrió. Y sin lugar a dudas un reflejo de lo que es y que era. Y digo que es porque lo sentimos presente, un hombre tan sencillo como lo fue Francisco. Sí, a mí lo que siempre me impresionaba y me sigue impresionando es que
Francisco nunca dejó de ser Jorge Bergoglio, ¿no? Claro. El pastor sencillo, el pastor inteligente, el que siempre te hablaba, vos te decía, hay que generar proyectos. Y él te hablaba de los proyectos, y él te acompañaba en los proyectos, ¿no? Y el hombre que a la humanidad le trató de hacer entender que desde el diálogo interreligioso, que ese diálogo interreligioso era el gran camino para la fraternidad universal, o el que hizo el llamado al comienzo del pontificado cuando invitó a cuidar la casa común en una preocupación por el planeta, hablando del pecado ecológico, de la ecología social, el primer papa que se dedica de lleno al tema de la ecología, ¿no? Pero que también ayudó a la Iglesia a recuperar un lugar en la agenda del mundo. Todos querían saber qué opinaba, qué decía Francisco sobre los temas. Y yo me acuerdo que cuando él empezó el pontificado, a los 2 años hablaba de que estábamos ante la Tercera Guerra Mundial en partes, y muchos no entendíamos bien qué era eso de la Guerra Mundial en partes. Y ahora la estamos viendo, ¿no? Una guerra mundial en partes en el planeta, sumada a la guerra comercial, que también es otra parte de esa guerra mundial que de algún modo el Papa había visto con preclaridad y que lo había anticipado y había tratado de hacer todo lo posible para que eso no ocurriera, ¿no? Un incansable trabajador por la paz, ese hombre que además cuando predicaba en favor de la paz no se centraba en los poderes del mundo, ¿no? Sino sobre todo en mostrar la crudeza de la guerra, el dolor de sus víctimas. Claro. Y esto es lo que tiene que ver con lo global, y ni que hablar en lo que tiene que ver con lo religioso y con lo que es la vida de la Iglesia, ¿no? Yo digo que el Papa no ha sido un revolucionario, pero sí un reformador en la Iglesia, y que le ha dado una vitalidad nueva y una impronta nueva, porque Francisco impuso una mirada nueva de la Iglesia para el mundo. La Iglesia antes miraba al mundo con una mentalidad europea. Con Francisco empieza a mirar el mundo con una mentalidad de América Latina, con otra dimensión, con la opción preferencial por los pobres, por estar siempre atento a aquel que más lo necesita, ¿no? Y esto es una mirada nueva que también él impone, que los otros papas también lo impusieron, pero venían de otra historia, y la historia de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, era la historia de un continente que es el continente de la esperanza, como decía el cardenal Beato Piroño, pero que ciertamente se tiene que convertir ahora en pasos concretos, que son los que trató de dar Francisco en este pontificado. Claro, un hombre descendiente de italianos, con sus padres que se vinieron desde la península itálica, que construyeron su vida de inmigrantes en la Argentina, como también la colectividad española, pero en este caso de Italia. Y vos que lo conociste de primera mano, yo tuve 2 oportunidades de presentarlo en algún evento, en una reunión, que me pareció una persona encantadora, lo poco que lo pude conocer, pero vos que lo conociste de primera mano, ¿qué anécdota tenés o qué momento te quedó en la mente de compartir con Jorge Bergoglio por un lado, pero con el Papa Francisco por el otro? Y la verdad que sí, ha sido un privilegio, un regalo de Dios, ¿no? Haber podido contar con su afecto, haber tenido reuniones. Primero siempre me impactaba, incluso ahora, que seguía sin escribir en la computadora, ¿no? Porque la respuesta te la mandaba, cuando vos le escribías un mail, él te contestaba manuscrito y te llegaba el PDF a través del mail, que era el manuscrito del Papa Francisco, lo cual que terminaba siempre igual. No se olviden de rezar por mí. Tal vez lo que alguna vez le quise preguntar, y después cuando uno charla con él siempre nunca terminé de preguntarlo, si él había tenido la visión de que esto le podía pasar y que Dios lo iba a convocar a semejante tarea, ¿no? Claro. Porque desde que yo lo conozco, cuando era el obispo auxiliar de Buenos Aires, que lo empecé a tratar un poco más ahí, ya lo conocía como sacerdote, pero no tenía tanto trato, que siempre cuando se despedía decía, no te olvides de rezar por mí, era la frase con la cual él sintomáticamente se despedía, y que lo siguió haciendo hasta el último día. Como decía, y si no quieren rezar porque no rezan, bueno, que sepa dónde me buena onda, decía, ¿no? Claro. Y si rezan, recen a favor, decía, ¿no? Y el buen sentido del humor que tenía, claro. Porque realmente hasta estos últimos días, yo me acuerdo cuando una cronista italiana, una periodista le hizo se acercó con el micrófono cuando subió al auto y le dijo, ¿cómo está su santidad? Y él le dijo, acá estoy, sentado, y se reía. O sea, esas cosas frescas que a uno le quedan en la mente, y bueno, y demostraba obviamente su calidad como un caballero realmente, y que nos ha representado, y que ha representado al celestial obviamente en todo el planeta. Así que, Tito, mira, yo no te quiero quitar más tiempo porque estamos... La última anécdota, sí, que yo la he compartido en algunos medios, y la verdad que muestra también su cercanía con la Argentina y cómo extrañaba a su Buenos Aires y a su Argentina, porque
Yo me acuerdo, creo que alguna vez te lo conté, que el día que lo vi por última vez, hace un par de años, cuando me estaba yendo, me dice, tengo que pedir un favor. Sí, dígame, cuando llegas a Buenos Aires te vas a tal pizzería, no sé si querés te la nombro, a tal pizzería te comes 2 mozzarella con faena por mí, pero en el mostrador. Bien. Te fijaste lo que me estaba pidiendo, ¿no? Perdóname, ¿a qué pizzería te mandó? A Guerrín. A Guerrín, ahí en Avenida Corrientes. Y yo me acuerdo que después un día lo comenté con alguien de la pizzería, me regalaron un libro que se lo mandé, y era como que me hubiera mandado un libro de teología, porque estaba encantado, estaba chocho con ese regalo, con la historia de la pizzería de Buenos Aires, ¿no? Sí. Un hombre que estuvo siempre atento y que yo decía hace 2 meses, ¿no? En una nota que me hacían, yo creo que la Argentina lamentablemente se perdió muchos años en las estupideces de los dirigentes y en las tonterías del pontificado, que no era una foto, no era una risa, no era una entrevista más o menos larga, más o menos corta, que había recibido a fulano o a mengano, sino que era mucho más, porque la grandeza de cada día del Papa era fenomenal, hasta que lo internaron en el Gemelli, estaba trabajando 16 horas por día. Y seguía teniendo proyectos, Tito, seguía teniendo más proyectos todavía. Eso es lo importante. La intención de él era tratar de venir este año a la Argentina, ¿no? Lamentablemente, bueno, se complicó la salud y ahora lo hemos incluido, así que ahora... Pero mirá, fíjate, él elige la Basílica de Santa María la Mayor, que era muy fuerte religiosamente para él, porque aun cuando era cura y obispo, cuando iba a Roma siempre iba a rezar ahí de manera especial, y como Papa, antes de un viaje y después de un viaje, iba y pasaba por allí a pedir o a agradecer. Cuando salió de Gemelli, pidió pasar por Santa María la Mayor. Pero fíjate qué increíble, porque frente a la Basílica de Santa María la Mayor, flamea permanentemente la bandera argentina, porque ahí está la embajada argentina ante Italia. Exacto. Exacto. Que vos fijate cómo la bandera argentina va a marcar también el lugar donde está Francisco de Buenos Aires. Claro que Francisco de Buenos Aires. Me encanta ese término que me has dicho. Yo Francisco creo que de Buenos Aires. Será San Francisco de Buenos Aires, sí, señor. Claro que sí, claro que sí. Querido Tito, gracias por este ratito. Seguimos, obviamente, en contacto permanente. Te quise tener aquí en el programa unos minutos. Sé que estás agotadísimo porque tuviste y seguís teniendo una jornada hoy muy activa, desde muy temprano, porque ya me habías comentado, pero te quise tener aquí en el programa, aunque sea unos minutos para charlar contigo y recordar a este hombre que fue, es y será Jorge Bergoglio, pero para todos el Papa Francisco. Gracias, para mí también es una enorme alegría estar siempre con vos, sabés que la admiración y el afecto y la amistad que nos une, así que siempre para vos a disposición, querido Oscar. Gracias, querido Tito, gracias, y estamos siguiendo de cerca todo lo que está pasando en estos momentos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el interior del país, con las, bueno, obviamente las caminatas, recordándolo al Papa, a Francisco, y también en España, porque estamos viendo obviamente por la televisión española todo lo que está pasando y comentándoles un poco también a la audiencia. Tito Garabal, abrazo grande, querido, quedamos en línea privada, no me cortes. Gracias. Gracias a vos, gracias. Tito Garabal, hombre que es director de Claves para un Mundo Mejor en la televisión pública los sábados a la mañana, recuerden, ya lo tuvimos tantas veces en el programa, pero es un gusto estar charlando con él y bueno, hoy una fecha muy especial para todos nosotros. Hacemos ahora esta propuesta, vamos que venimos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El Correntino, pizzas, empanadas, tamales, humitas, 100% artesanal. El Correntino, Tucumán 489, Marcelo de Alvear 997, Delivery 5194-5771. Instagram, Pizzería El Correntino. El Correntino, trayendo sabores originales. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, un programa hoy muy dinámico, como pueden apreciar. Tenemos un móvil en Plaza de Mayo, pero bueno, vamos a compartir la música ahora en esta ocasión porque el gran Ramón Bautista Ortega, más conocido como Palito Ortega, hizo un tema musical, un disco en honor al Papa Francisco. Este cantautor, saben ustedes, ha presentado un trabajo hace muchos años, cuando fue nombrado Papa, La Luz de Francisco. Un nuevo trabajo realmente muy interesante, un tributo a este argentino Jorge Mario Bergoglio, que fue nombrado en su momento como máxima autoridad de nuestra Iglesia Católica y que sin lugar a dudas Ramón, Palito Ortega, quiso plasmarlo discográficamente hablando. Así que lo vamos a disfrutar en esta propuesta al gran Palito Ortega. Escuchen el contenido de la letra de este tema musical, un tema musical que se llama La Luz de Francisco. Una luz en el camino para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra a todos. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre, como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Así compartiendo la música con el gran Palito Ortega y este homenaje al Papa Francisco. Señoras y señores, 12:44 minutos, la hora en la República Argentina. Volvemos a la Plaza de Mayo. Allí está el móvil del Sol de Nuestra España con nuestro querido Miguel Martínez. Miguel, te escuchamos, adelante. Sí, Oscar, ¿qué tal? Ahora sí, nuevamente ya en la última entrada. Estamos acá en Roque Sáenz Peña, en la diagonal y en la intersección de la calle Bolívar. Está mucho más tranquilo. Tengo que destacar, Oscar, y comentar a la audiencia, absoluta tranquilidad, orden, no hubo ningún tipo de desborde. Hay un grupo de manifestantes gremiales que están con los bombos pero alejados, están frente al cabildo, nosotros estamos alejados para poder salir mejor al aire, pero absoluto orden y tranquilidad, eso tengo que destacarlo. Hablando, Oscar, con gente de prevención, se han sorprendido porque estiman que hubo más de 50.000 personas
en la mañana de hoy acá en Plaza de Mayo. Entre esas estuvo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y naturalmente el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, entre las altas autoridades nacionales, naturalmente, que presenciaron la misa que estuvo a cargo de García Cuerva, que es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Pero sí, Oscar, absoluta tranquilidad. Y vamos a ver si podemos dialogar con alguna persona. Buen día, señor. Para Radio del Pueblo, el programa de Oscar Cacho de Profe, el Sol de Nuestra España. Su nombre. Soy de Chile, yo, Michel Artal, mi nombre. ¿Qué ha significado el Papa Francisco para usted? Hoy una pérdida importante para nuestra religión y sobre todo para los latinoamericanos, sobre todo para Argentina, me imagino, así que mis condolencias para el pueblo argentino. Gracias. La palabra de hoy de un trasandino, ¿sí? Como se les llama a los chilenos. Sí. ¿Estamos saliendo bien, Oscar? Perfecto, adelante, 5/5, adelante, te escuchamos. Listo, bueno, estamos hablando con un trabajador de la cual el Papa Francisco le ha dado mucha trascendencia, ¿no es cierto?, a los trabajadores también. Buen día, para la Radio del Pueblo, su nombre. No puede hablar el señor, está muy bien. Bueno, Oscar, estamos acá sobre la avenida Diagonal, como te dije, Diagonal Norte. Ya hay gente que se está retirando en forma pacífica. Sí. Queda algunas personas sobre la valla que bordea la Catedral Metropolitana. Están ya retirando los asientos para las autoridades, sí. Y de poco la gente está acercándose porque la verdad la mañana de hoy ha sido brillante, un sol a pleno después de la noche de lluvia, sí. Pero podemos destacar eso, Oscar. Bueno, y destacamos también entonces, Miguel, la tranquilidad en todos aquellos que han concurrido a la Plaza de Mayo y las inmediaciones y la pluralidad política. Quiero destacar, pluralidad política que se han congregado en el día de hoy, sábado por la mañana. Bueno, excelente el móvil, mi querido Miguel Martínez, y bueno, estamos en contacto permanente aquí en el Sol de Nuestra España para otra oportunidad también, Esto es El Sol de Nuestra España. Tenemos obviamente al caballero del tránsito del transporte argentino en esta mañana muy dinámica en nuestro programa de radio. Ernesto Arriaga en el aire, te escuchamos, Arriaga, por favor. ¿Cómo está mi profio? Bueno, reiteramos la misa por nuestro querido Papa Francisco, en Plaza de Mayo, está cerrado Avenida de Mayo, sí. Toda la zona de Chacabuco, Alsina, casi hasta Corrientes, todo el tránsito para que la gente pueda dejar el auto en las inmediaciones, sí. Y poder llegar a nuestra catedral argentina. Ajá, perfecto. Sí. Todos, no tristes, pero nos habíamos gustado mucho más que el Papa tenga un papado un poco más amplio, más largo, sí. Porque era único. Sí. Una vez yo hacía las misas de Vialidad Nacional, ahí en Diagonal Sur, en la catedral que está en Balcarce. Sí. Y casi me regalaron. Sí. Entonces le pedí, me contestó el Papa Francisco, en su momento Francisco, que iba a ir. Y yo estaba bastante contento. Sí. Y en ese momento hubo un problema en una villa, no me acuerdo cuál, y el Papa, el 5 de octubre, que es el Día del Camino, sí. Me pidió que lo disculpara, pero que él iba a mandar a un colega. Y vino un colega divino que era amoroso. Ajá. Pero vos fijate, sí. Que siempre no vino, pero en un momento nos llamó. Claro. Me llamó, porque era información por el pensamiento de mi Sarriaguita. Sí. Oh, sí, lo veo por TN, que todo otro. No, pues tengo un problema grave en una villa de Capital al Sur, era, no me acuerdo cuál. No, Bajo Flores, favor, puede ser Bajo Flores, la 1114. Creo que sí. Tenés razón, el Bajo Flores. Sí. Y le dije, pero por favor, don Francisco, le decía yo, mirá si vas a ver que iba a ser Papa. Sí, sí. Y mi hermano y María, esto es lindo contarlo, esto es muy lindo contarlo, y lo cuento con alegría. Racing hacía 30 años que no salía campeón, ¿te acordás? Sí, señor, una época que fue una racha, sí, señor, me acuerdo. 30 años exacto. Sí. ¿Sabés lo que se decía? ¿Qué se decía? Que
Racing iba a salir campeón. Que Racing iba a salir campeón cuando el presidente de Estados Unidos sea negro. Sí. Después fue Obama. Sí. Cuando Racing iba a ser, y que el Papa sea argentino, peor todavía. Sí. El Papa fue argentino y el presidente de Estados Unidos fue negro. Sí, señor. Exactamente. Así que, bueno, Arriaguita. Sí, escuchame. Y después salió Racing campeón. Pero claro que sí. No más grande que Aguas. Pero bueno, y usted es independiente, pero bueno, no importa. No, mucha honra. No ofenda al rojo. No, para mucha honra, nada. que Racing es un gran equipo, Sí. y si no la discutimos a muerte. Y mira, no te Racing, conviene, María, mi escúchame, no te conviene tirarte en contra. Ustedes los de Boca no se animan a hablar bien de River. Escúchame. Yo hablo bien de Racing. Bueno, escúchame, no te conviene hablar más del Racing porque si no después no te dan de comer, que eso es distinto. ¿Estamos? No, duermo con los perros afuera. Exactamente, afuera. Así que, Arriaga, escúchame, rapidito. Ahora a la 1 cierran las BTV y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? Es así, cierra la BTV a la 1 y a las 8 de la mañana abren todas las BTV de lunes a viernes en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Bien, perfecto. Arriaga, te voy dejando que ya está pidiendo pista Roberto La Rosa con el clásico y tenemos algunas otras cosas acá en el programa muy dinámico para el día de hoy, este móvil, realmente. Decile a La Rosa que no se juegue, que empata River Boca. Bueno, listo. Abrazo grande, fiun, Arriaga. Fiun. Un beso a María. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Señoras y señores, acá estamos tenemos algo, Mili, puede ser entonces, ¿no? A ver, vamos. Sí, así es. Recuerden que estamos de sorteo, atención, 2 entradas para ir a presenciar Alma de España, este espectáculo que, atención, presenta Camino de Cantares, un camino de romanzas y conjuntos de zarzuela, el próximo domingo 4 de mayo a las 17 horas en el Teatro Empire Hipólito Yrigoyen 1934. Aquellos que quieran participar, atención, son 2 entradas. Un ganador, 2 entradas, pueden ir acompañados. Se tienen que comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Ahí se comunican, dejan nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, y si no, a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, ya vamos a estar subiendo el posteo para que puedan participar. También les quiero comentar, repito, algunos eventos que hoy nos quedaron en el tintero. Jueves 8 de mayo, a las 19:45 horas, el trío Sauber en la presentación del ciclo Ecos y Cantares 2025. Vuelvo a repetir, jueves 8 de mayo, 19:45. Viernes 9 de mayo, a las 18:30, la orquesta de Amadeus FM 91.1. Ambas van a estar en la Federación de Sociedades Españolas, que está ubicado en Bernardo de Irigoyen 672, Capital Federal. Bien, perfecto. Así que aquellos que quieran ir, ambas presentaciones serán con entradas gratis con colaboración voluntaria. Mañana, ¿sabes? Perdón que te interrumpa hablando de Fedespa. Mañana va a estar mi querida amiga y colega María Esther Sánchez, también con música de la década del 60, 70, 80, como le gusta a La Rosa, ahí en Fedespa también. Así es, una muy buena propuesta, ahí en Fedespa, la verdad que sí. Y también atención porque está la 6ª edición de la Copa Oviedo, ya la Copa Oviedo llega, así que hasta el 11 de mayo tienen tiempo de inscribirse, porque el cierre de inscripción es el 11 de mayo y el comienzo del torneo el 17 de mayo. Así Hablamos del Centro Asturiano. El Centro Asturiano de Buenos Aires, sí. Y más información pueden buscarlos en las redes sociales, Copa Oviedo Cava, y ahí pueden buscar, es single, caballeros y damas, de principiantes a avanzados, todas las edades. Atención, es un torneo abierto de tenis, la 6ª edición de la Copa Oviedo, para socios y no socios del Centro Asturiano. Perfecto, gracias Mile. Hoy un programa obviamente muy movido, saben ustedes, tenemos todavía ya el móvil que ya ha cerrado hoy la jornada, el móvil desde Plaza de Mayo, una jornada muy movida realmente, pero movido realmente vienen desde el punto de vista internacional, lo que es la Copa del Rey hoy a las 5 de la tarde, pero movido también va a ser lo que va a suceder mañana acá en la Argentina con un clásico como River Boca. Para charlar unos minutos lo tenemos en línea, le mando un saludo a la gente del municipio General Lavalle, estaremos comentando con Roberto La Rosa el próximo sábado más ampliamente aquí en el Sol de Nuestra España. Mi querido La Rosa, muy buen mediodía, bienvenido al programa. ¿Cómo andamos, Robert? Bien, Cacho, un día muy lindo aquí, anoche llovió mucho, pero hay un sol que
templa los corazones en lo que significa la posibilidad de estar aquí en la costa. Bueno, excelente, excelente. Roberto, hoy hay Copa del Rey, es así, ¿no es cierto? Sí, digamos que como venimos parafraseando lo que significó la muerte del Papa, es como que hay dos eventos realmente de la liturgia futbolística, ¿no? Porque hay que hablar de esto que viene hoy, que es la Copa del Rey, que es una copa muy mística, que no tiene nada que ver con las que se realizan o la Champions o el torneo local, y tiene a dos protagonistas que son lo máximo del fútbol de España, porque hoy a las 5 de la tarde en la Cartuja, en el estadio de Sevilla, se va a jugar esta Copa del Rey, que tiene una particularidad muy importante. Habrá que ver qué pasa, porque los dos vienen con caminos distintos. Barcelona quizás puede llegar a ser su primera de las 3 finales que puede jugar, porque en definitiva tendrá después, está el semifinal de Champions, que es una alternativa de poder entrar en la final, y también un muy buen torneo de la Liga de España, frente a otro equipo que es el Real Madrid, que sabe que esta es la única oportunidad quizás de ganar un torneo en lo que significa el momento, porque bueno, muy lejos de lo que es el torneo de la Liga de España, y también eliminado de la Champions. Habrá que ver qué pasa, es como todos los clásicos, puede ser un final abierto, y también está la expectativa. ¿Se quedará Carlo Ancelotti en el Real Madrid o aceptará lo que significa venir a Sudamérica para hacerse cargo del equipo y la dirección técnica de Brasil? Pero claro que sí. Acá me están llegando información de Belén Dixa, nuestra periodista de la Realeza Española. Le están mandando información en estos momentos desde Madrid y les dicen: el rey Felipe hoy también tiene que presidir la final del Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol 2024-2025, que enfrentará a los equipos de Barcelona, Real Madrid en el Estadio de la Cartuja en Sevilla a la hora 17, hora argentina, 22 horas, hora española. Tiene casi 3 horas de viaje en avión desde Roma a Sevilla, por lo que llegaría a tiempo para el encuentro de la Copa del Rey. Bueno, veremos qué es lo que pasa, sin lugar a dudas, gracias a Belén Dipsa, que nos está mandando información que se la están retransmitiendo desde allá, desde el Palacio de la Zarzuela, allá en Madrid. Así que por eso... por supuesto. Sí, información de último momento. Porque... Claro, en definitiva es una copa que ya lo denomina el rey, y siempre han estado los reyes de España, en lo que significa esta final de un evento tan importante en esa cancha de la Cartuja y en Sevilla. Claro que sí. Bueno, hablame un poquito del clásico de River Boca para mañana, que atrae multitudes en el territorio nacional. Sí, atrae multitudes, es un clásico que uno lo ve en un momento realmente dispar. De los clásicos que uno siempre tenía la alternativa de ver, decía, bueno, este viene mejor, habrá que ver qué pasa, igual son clásicos. A mí me da la impresión que este partido está repartido en un 50% para cada uno, ¿no? Sí. No hay realmente un equipo que se ha firmado en los torneos en cuanto a la posibilidad de realizar un buen juego. El otro día vimos en Ecuador un recuperado River que igual empatando, pero hizo un pésimo primer tiempo, después levantó. Habrá que ver qué pasa. Es un final abierto, Cacho. Yo diría, no sé si los técnicos pueden cuidar un poco la historia, pero qué sé yo, a veces cuando pasa esto siempre me da olor a que nadie quiere perder, y que a veces la situación puede ser un empate. Eso te iba a decir, olor a empate, exactamente. Así que por eso. Robert, otro tema. Messi se juntó con el Chiqui Tapia, ¿es así? Tras, obviamente, distintos rumores de pelea. Algo pasó, ¿no es cierto? Sí, están intentando esto. Yo ya lo comenté el fin de semana pasado, porque a Messi realmente, que es otro pibe que también es popular, es un rosarino que siente que la gente, no que la están estafando, porque cada uno puede poner el precio y si se paga, pero seguramente quiere renovar. Siempre son los mismos los que van a ver la selección, los que tienen plata, ¿no? Y no se puede tener una entrada a $200. Entonces, me parece que hay que ser y repartir mucho más el juego, teniendo en cuenta que la plata es realmente complicada para lo que significa el hombre de fútbol de Argentina, ¿no? Claro que sí. Mira, entre otros argentinos, 3 destacados sin lugar a dudas. Por un lado, el Papa Francisco, que nos ha dejado ahora. Por el otro lado, Diego Armando Maradona, el gran Diego Maradona. Y por otro lado, nuestro Leo Messi, que obviamente lleva la pulga Messi a seguir trabajando en el deporte, que es lo que le gusta a él. Así que, bueno, Roberto, ¿te parece nos reencontramos un poco más tranquilos y distendidos el próximo sábado aquí en el programa? Bueno, me parece bien, y quizás el otro fin de semana te voy a contar una anécdota que me pasó cuando relataba San Lorenzo, el equipo de Desafío. En ese momento yo estaba relatando, el
el padre Francisco lo escuchaba desde allí, desde Roma. Sí. Julio Axel le llevó un libro y una vez también comentó. Y aparte tuvimos un gran accidente que no nos pasó nada y me parece que también tuvo que ver ese sanlorencista de ley. Abrazo enorme y buen fin de semana para todos. Abrazo grande, sí, sabía del accidente que Julio Axel tuvo, que estabas vos con él ahí en la ruta. Yo era el que manejaba, dimos 4 tumbos en la Panamericana con el auto y ninguno de los 4 que iba, con Osvaldo Menéndez y el padre de Julio, ninguno de los 4 se lesionó realmente. Increíble, aparte caímos en un foso, en lo que significa la cañería de la ruta, y me dijeron si era el día anterior estaba inundado, no podíamos salir del auto, realmente tuvimos un Dios aparte y me parece que Francisco desde el cielo no solamente seguía a San Lorenzo, sino nos dio una manito. Claro que sí, claro que sí. Abrazo grande, mi querido Roberto La Rosa, y nos vemos el sábado que viene aquí en el programa, ¿eh? Abrazo grande, lo mejor para mañana en la transmisión, Cacho. Chau, gracias, querido, gracias. Bueno, Mili Dirza, vamos a ir cerrando el programa. Tenemos muchos llamados. Un minutito, vamos rapidito con los llamaditos y los mensajes de tantos oyentes que se han sumado en el día de hoy. Algunos hasta por primera vez también. Sí, la verdad que sí, Alicia y José de Montserrat, como siempre, acompañándonos. Una gran pérdida con nuestro Papa Francisco, lo estaremos recordando siempre. Cariño, fuerte abrazo. Rosario de Avellaneda, recordando al Papa con paz y amor. Saludos. Tiago y Lucía de Mataderos, escuchando en familia, muy bueno el programa en la radio. Jorge de Ituzaingó, gran programa el de hoy, no suelo llamar, pero lo ameritaba. Muy bien, muchas gracias por el excelente trabajo del día de hoy. Abigail de Olivo, siempre los escucho mientras trabajo. Jorge Bergoglio dejó una huella increíble en el mundo. Bueno, Marta también Leonor, presente también acá en el Sol de Nuestra España, nos mandó un saludito para todo el equipo. Así que bueno, muchísimas gracias por contactarse. Recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Si quieren volver a disfrutar del programa, entrevistas o secciones, a través del canal de YouTube se suscriben gratuitamente y lo pueden hacer, ¿eh? Nos escuchan desde el celular, desde la tablet, desde la computadora, desde un televisor, porque nos avisan que lo ponen ahí de fondo. Exacto. Así que muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas y nos reencontramos el sábado que viene, ¿eh? Y desde el aire de la radio de AM830 del Pueblo, claro que sí. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Hoy un programa muy dinámico, muy movido, distinto a otros programas, pero bueno, amerita obviamente la situación que es de público conocimiento. Amigos, gracias por todo. El reencuentro el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, luego de nuestro querido Manuel Corralvide con su programa Consentido. Señoras y señores, hasta aquí fue El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Gracias a todos, buen fin de semana, buena vida. Chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.